Dios es soberano, o sea que Él hace como Él quiere. Ahora, hay un problema con nosotros, que muchas veces no podemos aceptar la voluntad de Dios. Por lo que sea, a veces no podemos aceptar la voluntad de Dios. Y siempre vamos a tener algo que no nos gusta. O puede pasarnos cosas que no nos gustan. Pero en todo eso está la soberanía de Dios. A veces cuesta poder entenderlo, pero solo Dios sabe por qué la hija del pastor tiene ese problema. Yo padezco también de ese problema, ¿sí? O sea, he tenido 4 operaciones ya en mis ojos, ¿sí? Y bueno, no me quejé ante Dios ni nada, dejé que pasara, porque si Él quería, yo decía, bueno, Dios mío, vos me podés sanar, pero si querés que pase por los doctores, pues voy a pasar, ¿sí? Como les digo, no siempre uno está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, pero deben aprender a eso, ¿sí? Voy a hablar algo antes de comenzar, pero de todas formas pueden buscar, ¿sí? En Mateo capítulo 19, versículo 16. Bueno, me olvidé lo que les iba a decir. El asunto es que Dios es soberano. Nos pasan cosas, nos pasa de todo. Pero siempre tengan en cuenta que el que ha recibido a Cristo no va a ser fácil. El Señor nunca dijo que iba a ser fácil. Si alguna vez por ahí le dicen, no, que todo va a ser fácil, venga, que se termina todo, no. Porque el enemigo no quiere que seamos salvos. Quiere que nos vayamos como era al infierno, ¿sí? Con todos sus servidores. Pero tenemos que aprender. Eso es lo que quería decir. Bueno, Señor, gracias, Señor. Ustedes han visto ese versículo que todo el mundo conoce: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le digo la verdad que no se usa bien ese versículo como tiene que ser. Cuando Pablo habla de esto, él está diciendo, bueno, he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. ¿Sí? Todo lo puedo, para que lo entiendan, con el Espíritu de Dios. ¿Sí? Todo lo puedo con el Espíritu de Dios. Solos no podemos. ¿Sí? Vivir en abundancia es difícil. Vivir en escasez también. ¿Sí? Y justo Dios tiene acá algo que puso en mi corazón. Vamos, ya lo tienen, Mateo capítulo 19, versículo 16. Y le vamos a pedir al Señor que me alumbre el entendimiento para dar su palabra. La palabra está bendecida, que tengo que ser bendecido yo y que Dios me dé la sabiduría, porque la palabra ya está bendecida, ¿sí? Es lo más grande que existe en la tierra, es la palabra de Dios. Amén. Padre bendito, Padre amado, te doy gracias, Señor, en este día. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad que tú me has dado, Señor, de dar la palabra en este lugar, por este privilegio, Señor. Te doy gracias porque lo pusiste también en el corazón de nuestro pastor. Sí, Señor, bendícelo, Señor, bendice a su familia, bendice su hogar, bendice a cada uno de los que están aquí, Padre Celestial, y te pido en el nombre de Jesús que me des la sabiduría para hablar de tu palabra, Padre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén
Gloria a Dios. Bueno, justamente acá hay algo por lo que todo el mundo anhela y bueno, no todo tiene los resultados que realmente nosotros queremos. Dice, entonces vino uno, voy a cambiar los lentes, porque la verdad que yo también tengo el problemita. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿sí? Le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta algo en todo momento. Cuando estamos con personas, cuando estamos solos, tenemos que tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo, o el Dios Todopoderoso, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ellos son omniscientes, ¿sí? Así como es todopoderoso, así como es omnipresente, que está en todo lugar, también es omnisciente y lo sabe todo, ¿sí? Y muchos dirán, bueno, ¿cómo hará Dios? Lo que pasa es que, por eso mismo, porque somos criaturas de Dios, nunca vamos a entender exactamente a Dios, porque nuestra mente está limitada, nuestro cuerpo, nuestra edad, nuestro tiempo está limitado, pero Dios no tiene límites. Entonces, no podemos a lo mejor entender que la inmensidad de todo lo que conocemos del mundo lo puede contener a Él, sino que Él contiene al mundo, ¿sí? Él contiene al mundo. Entonces es muy difícil para nosotros como criaturas e hijos de Dios entender a Dios por su grandeza. Entonces, Él lo sabe todo. Y este joven viene no entendiendo bien a nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener en cuenta que nuestro Señor Jesucristo nunca habla a lo que tenemos en la cabeza, a lo que decimos con nuestra boca, sino que habla a lo que tenemos en la mente y en el corazón, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a ver relatos en los cuales como que nuestro Señor Jesucristo no entendiera nada, ¿sí? Pero no es nuestro Señor Jesucristo el que no entiende nada, sino que nosotros no podemos entender que Él lo sabe todo, que Él lo entiende todo, sabe lo que vamos a hacer. Y para que tengan una idea, cada uno de nosotros, de los que estamos hoy día acá, Dios ya sabía de antemano que un día le íbamos a decir sí a Jesucristo y que hoy día íbamos a estar todos reunidos acá alabando y bendiciendo su nombre. Entonces, si ustedes comienzan a trabajar en sus vidas, entendiendo que todo lo ve el Señor, vamos a pecar menos. No digo que no somos pecadores, sino que vamos a pecar menos. Entonces acá este joven viene y se lo encuentra al Señor y le dice, le dijo, maestro bueno. Y el Señor, fíjense cómo le contesta, no hay ninguno bueno. O sea, hemos nacido con una naturaleza lamentablemente pecadora, ¿sí? Y, por ejemplo, ese bebé que ha sido presentado acá, hasta cierta edad, cualquier cosa que le pase va directamente con el Señor. Pero nosotros después de cierta edad comenzamos a entender y a vivir más en el pecado, ¿sí? Entonces
Tenemos que hacer las cosas bien para irnos con el Señor, perseverar en el Evangelio. Pero una de las cosas que debemos entender es que hay que tratar de pecar menos para poder estar cerca del Señor. Porque mientras más pecado tenemos, más nos aleja de Dios. Posiblemente en nuestro corazón está el sentimiento de estar con el Señor y lo más cerca posible. Pero, como dice Pablo, dice, lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. Entonces tenemos que estar luchando permanentemente con nuestro ser. En una oportunidad Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. O sea, yo cuando vi eso me quedé asombrado, ¿no? Porque muchas veces no nos damos cuenta que nos tenemos que cuidar hasta de nosotros mismos, hablando espiritualmente. Porque nosotros mismos, por ahí, podemos dejarnos ir sin pensar que somos de Cristo. Entonces, más que cuidarnos de todos los que nos rodean por alguna circunstancia, tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, de lo que nosotros pensamos, porque de acuerdo a nuestros pensamientos, dice que de la abundancia de nuestro corazón, eso va a hablar nuestra boca. Y si tratamos de pensar lo mejor posible, vamos a ser mejores y vamos a hablar menos cosas que no tendríamos que decir. Que a veces las decimos, podemos estar enojados y decir muchas cosas. Entonces le dijo, bueno, maestro bueno, él le dijo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Cada uno de los que estamos acá, no estamos para ser un número en la iglesia, ¿sí? No estamos para ser un número en la iglesia, sino estamos, fíjense bien lo que les voy a decir. Estamos porque Dios ha sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque usted puede salir y hablar con una persona en la calle en este momento y le va a decir de Cristo, y esa persona no va a entender nada y no va a querer entender nada. Pero cada uno de nosotros estamos aquí por revelación del Padre. El Padre nos hizo, le dijo al Espíritu Santo, andá y convencerlo de pecado y enseñale que es pecador y que necesita un Salvador y que busque a Jesucristo. Eso es lo que el Padre manda, y el Padre envía al Espíritu Santo y hace que a cada uno de nosotros que estamos acá se nos sea revelado a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, para que podamos decirle Señor y Salvador. Si no fuera por medio del Espíritu Santo, nosotros no podríamos decirle a Jesucristo Señor. Entonces, el primer milagro que hay en nuestras vidas es haber entendido que tenemos que recibir a Jesucristo. ¿Para qué? Para la pregunta que le está haciendo este joven acá, le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Primero que nada, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y fíjense bien, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. El problema de nuestras vidas, porque por la forma que hemos vivido y hemos ido creciendo, es que siempre hemos sido nosotros señores de nuestra propia vida, obedeciendo al diablo. ¿Sí? Ese es el problema más grande. Hemos vivido una vida acostumbrados a obedecer y agradar al diablo.
De repente viene el poder del Espíritu Santo que nos convence de pecado, aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y tenemos que comenzar a cambiar porque entendemos que somos pecadores. Ese es el gran problema. Entendemos que somos pecadores. La iglesia estaría por llena y la calle y todo si la gente entendiera a Jesucristo y entendiera que lo recibe y que ya no tiene que pecar más. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ha sido tantos años de convivir como padre teniendo a Satanás. Entonces, cuando el cuerpo de nosotros, nuestra mente y nuestro cuerpo quiere seguir a Cristo y dejarlo que sea nuestro Señor y Salvador, comienza una lucha en nuestras vidas donde nos gusta o nos gustaba el pecado y queremos ir al pecado, pero hemos sido llamados por Jesucristo y nos gusta también porque hemos gustado a Cristo, su presencia, el Espíritu Santo, y comienza una lucha. Y eso en esa lucha está combatiendo el enemigo para que nosotros no entendamos nada y nos vayamos de la iglesia, y el Espíritu Santo para que vengamos y aprendamos cada día más de la palabra, porque dice, van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Pero ¿qué pasa? Si no escuchamos palabra de Dios, si no nos instruimos en la palabra, el enemigo gana. ¿Por qué? Por nuestra ignorancia. Por nuestra ignorancia, él va tomando terreno, ¿sí? Para que se entienda más fácil. Nuestro cuerpo está dividido, o lo podemos dividir en diferentes áreas. Y podemos ser completamente dedicados al Señor en todas las áreas de nuestro cuerpo, pero una no. Y ahí está la lucha, donde no podemos entregar a Jesucristo nuestro ser y poder decir, el Señor, realmente yo soy el Señor de Él. ¿Sí? Nosotros lo recibimos y decimos, bueno, yo lo recibo como Señor y Salvador, pero de repente peco y sigo pecando y sigo perseverando en el pecado, que ya no es más Jesucristo el Señor de nuestra vida, sino que otra vez viene el enemigo a recuperarnos como hijos, porque un día le servimos a Él y Él no quiere que nosotros nos vayamos con Jesucristo. Él quiere que nos vayamos con el diablo. El diablo quiere, Él está trabajando para que nosotros nos vamos con Él. Y bueno, y en ese transcurso que estamos en esa lucha entre que yo por ahí digo, bueno, Jesucristo es Señor a veces en algunas personas de lunes a viernes, hasta el mediodía. Y después ya del mediodía en adelante comienza para algunos, como yo he conocido en otros lugares, el viernes chiquito, después el sábado y el domingo, y parranda, borrachera y todo eso, ¿sí? Y después el día lunes otra vez comienza a ser cristiano. Pero el señorío de Cristo debe ser permanente. Y que podamos ser testimonios a otros. No estoy diciendo que sea fácil. Si no, el Señor lo hubiera dicho. Dice, en el mundo van a tener aflicción. Pero confíen que yo he vencido al mundo. Lo dice el Señor. Entonces acá le dice, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? O tener la vida eterna. Todos los que estamos acá, sabemos que para tener la vida eterna,
Tenemos que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero fíjense bien, la palabra dice como Señor y Salvador. Y si no dejamos que Jesucristo tenga la oportunidad de ser nuestro Señor, tampoco va a ser nuestro Salvador. O sea que Jesucristo comienza por ser, tenemos que cederle todo nuestro cuerpo, no algunas áreas, sino tenemos que cederle todo nuestro cuerpo al Señor, para que Él sea Señor, y tenemos que, para que Él pueda salvarnos, y para que pueda sanarnos. O sea que es un trabajo. Y como no estamos acostumbrados, o no estábamos acostumbrados a luchar y a trabajar espiritualmente, siempre el enemigo está sacando ventaja en algunas cosas y nosotros no tenemos que permitir eso, ¿sí? Porque fíjense bien, es el alma que le hemos entregado a Cristo o a Dios a través de Jesucristo, y es el alma la que está en juego, ¿sí? Entonces, pongamos que está la carne acá y el espíritu acá. Entonces, el alma, según como estemos nosotros, se va para el lado del infierno o se va para el lado del cielo. Esta es la carne, y si estamos haciendo las cosas y pecando y trabajando en el pecado, el alma está acá, dándole gusto al pecado, y el pecado que hace, ¿qué dice el Señor? La paga del pecado es muerte, pero no es morir nada más, sino morir dos veces. Muere físicamente y muere espiritualmente. Y el alma se va con el diablo al infierno, según como trabajemos. Pero si el alma, hagamos de cuenta que yo soy el alma, me vengo para este lado, para la parte espiritual. Entonces, yo estoy trabajando para el espíritu. Estoy trabajando para la pregunta que hace él ahí, para la vida eterna. ¿Sí? Entonces, muchas veces vemos a personas espiritualmente bien y quisiéramos ser como ellos, pero resulta que solamente queremos ser como ellos, pero no queremos pasar por las dificultades y luchas espirituales que tienen algunas personas para estar con el Señor y todavía trabajar para el Señor. Desde que, por ejemplo, yo ya sabía que tenía que predicar acá, ya el enemigo empezó a trabajar, más allá de que yo predico, el pastor sabe, muchos saben que yo estoy predicando permanente, el enemigo puso bravo. Digo, bueno, vas a ir a predicar, pero con una aflicción. Pero depende de la aflicción como uno la tome. Eso es una cuestión personal que tiene que ver con lo que uno ha aprendido. Y después se lo voy a decir enseguida qué es lo que yo he aprendido. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Sí? Y dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y ahí está el problema. Guardar los mandamientos. Y siempre creemos que son 10 los mandamientos, pero son como 800. Nada más que muchas veces leemos y no entendemos que es un mandamiento. Si por ejemplo miramos donde dice el Señor, id y predicad el Evangelio, ¿cómo lo tomamos? No lo tomamos como un mandamiento. Y es un mandamiento.
Inclusive, no le dice si querés. El Señor dice, anda. Como lo hace mi hermano todo el tiempo. Mi hermano Bustos, ¿sí? Como lo hace mi hermano siempre, él está predicando. Siempre mi esposa se acuerda de mi hermano que está siempre predicando a una persona y a otra, dando testimonio, hablándole a las personas, entusiasmándolas, ¿sí? Porque hay muchas personas que a veces sienten curiosidad por uno en la vida de uno y le preguntan, ¿sí? Porque para que la gente se entusiasme y quiera saber de nuestra vida espiritual, bueno, tenemos que tratar de dar buen testimonio. Sé que a veces el enemigo hace las cosas al revés, pero hay que tratar de dar buen testimonio. El problema es que hay que guardar los mandamientos. Y eso es el problema que tenemos, ¿sí? Porque por ahí o nos olvidamos o caemos en el error porque ya hemos tenido una costumbre de vivir y de repente ir cambiándola. Sí, es como yo tenía una predicación de la vid verdadera, ¿no? Todos conocemos lo que son las cepas y son las ramas. Y dice el Señor, yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Y dice, todo aquel que no dé buen fruto, yo lo voy a cortar. Pero no sería nada cortarlo, sino que lo tiran en la orilla, después se seca, pasan buscándolo y sirve para el asado. ¿Sí? Ese es el asado. Está diciendo el Señor, bueno, van a ser cortados y se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque van a quedar a un lado, se van a secar y eso es camino de fuego del infierno a las personas, quiere decir. Entonces, cuando viene una aflicción, viene un problema, una circunstancia, y a uno le duele, porque a la carne le duele, que le digan lo que no tiene que hacer, es una ramita que se corta, que no debe crecer, ¿sí? Es una ramita que el Señor está limpiando, es una ramita de pecado, que el Señor dice, bueno, yo voy a cortar esta ramita para que este pecado no crezca más en una persona. Dice, bueno, dice, si quieren entrar en la vida eterna, guarden los mandamientos. ¿Sí? Yo voy a ser breve, pero no quiero hacerle dar sueño, porque sé que muchos están para ir a comer. Yo siempre tengo la mala costumbre de tardarme un poquito. Aunque yo les digo, yo hice la comida, la hice antes de venir acá. Para reunirme con mi familia. Así que preparé el tuco tempranito para poder servir al Señor acá. Pero saben que es imposible para mí ser breve, porque la palabra de Dios es tan rica que todo lo que podamos aprender y comentar de ella es algo maravilloso, porque si tenemos en cuenta algo, dice, todo va a pasar, todo se va a terminar, pero ¿qué dice Dios? Mi palabra no pasará. ¿Por qué? Entiendan esto, ¿por qué dice Dios esto? ¿Quién es la palabra? ¿Ustedes saben quién es la palabra? Jesucristo. Jesucristo es la palabra. Él es el verbo. Y si miramos en el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, en el primer versículo, dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era y es Dios. ¿Quién era el verbo? Jesucristo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. ¿Qué significa el verbo? La palabra de Dios. Ese es el verbo. Entonces dice, todo va a pasar,
pero mi hijo va a permanecer a mi lado eternamente. Y eso es lo que nosotros queremos, tener una eternidad con Dios. Por eso estamos acá. Porque queremos aprender a vivir con el Señor, tener una relación personal con Él. No debe ser una relación a través de otro, sino debe ser una relación personal con Dios, personal, Él y yo. ¿Sí? Así debe ser. Bueno, entonces le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero decirle que para que entiendan ustedes esto, todos los mandamientos estos que están acá tienen que ver con el prójimo. Tienen que ver el daño que le puedo hacer al prójimo. Entonces, si ustedes lo miran, le dijo, bueno, no matarás. ¿Lo sabes eso? ¿Lo entienden? Le dijo él. Porque es hacia el prójimo, ¿sí? Pero también lo podemos hacer contra nuestra propia vida. El suicidio, que está aumentando. Y justo un predicador, tremendamente extraordinario predicador, que ya seguramente ya ni se podrá levantar de su cama tal vez, se le ocurre decir que los suicidas iban al cielo. Con tanta sabiduría. Y no, el que se suicida no va al cielo. Y hace poco estuve atendiendo a una persona con intentos de suicidio, pero creo que es mejor pasar cualquier problema acá en la vida y quedar bien con Dios a irse al infierno. ¿Sí? Entonces le dijo, no adulterarás, es contra el prójimo. ¿Sí? Y dice, no hurtarás, es contra el prójimo. No dirás falsos testimonios, es contra el prójimo. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre. Y esto tienen que tenerlo en cuenta. Porque esto no lo encontramos, este mandamiento acá nada más. Lo encontramos en muchos lugares. Y aquellos que tengan padres y madres, honrenlos. No está diciendo si tu papá es bueno o tu papá es malo. ¿Sí? Y tu mamá es buena o es mala. No piensen eso. Acá está, ¿qué está diciendo? Hacelo. No te estoy preguntando si querés o no querés. Honra. ¿Sí? Es un mandamiento. ¿Entienden? Entonces dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, bueno, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y eso es lo que muchas veces nosotros podemos llegar a creer, que porque predicamos el Evangelio, porque, bueno, aprendemos de la palabra, podemos a lo mejor explicarla bien, todo eso, creemos que ya está todo listo. Pero siempre nos falta por lo menos una cosa. Siempre. Y esa es en la que nosotros tenemos que trabajar. Porque no vamos a trabajar en lo que es fácil, sino hay que trabajar en lo que es difícil en nuestras vidas. Vencer para agradar a Dios. Nuestra vida debe ser agradar a Dios. Entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. O sea que, fíjense bien, yo en un principio le decía, el Señor habla al corazón y a la mente, no a las preguntas que le hacemos con la boca o lo que le decimos con la boca. Este joven creía, porque era un joven rico, que con sus riquezas
era suficiente para el Señor y por decirle que había cumplido con algunos mandamientos. Ahora, el Señor le estaba demostrando de que no era como Él quería. Entonces le dijo, bueno, anda, si vos querés ser perfecto, le dijo. Porque Él estaba tratando de decir, bueno, Señor, yo soy perfecto. Estoy de 10 con... ¿Sí? ¿Cuántas veces pensamos eso, cierto? Y por ahí hacemos lo que no tenemos que hacer. Y le dijo, bueno, ¿por qué le está diciendo el Señor a él si quiere ser perfecto? Porque él creía que era perfecto. Entonces le dijo, bueno, anda, vende lo que tenés, da a los pobres y vas a tener tesoros en el cielo. Yo quiero decirle que no porque usted regale su dinero va a tener la vida eterna. ¿Sí? Para tener la vida eterna hay que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y por medio de la fe en Cristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario y a través de su sacrificio, de su sangre, tenemos perdón de pecado y tenemos fe en el sacrificio que hizo, entonces tenemos entrada a la gracia. Pero no porque demos el dinero a todas las personas. Acá dice así, le dijo, y bueno, después que hagas esto, le dijo, ven, y entonces ven y sígueme. O sea, le dijo, andá y haced todo esto, y ya estamos bien, estamos a mano, ya vas a ser perfecto. Eso era algo con él, personal con él, por lo que él creía de sí mismo. Y dice acá, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fíjense bien, él vino una persona que quería seguir a Jesucristo, que según él había cumplido con los mandamientos, pero el Señor sabía lo que le estorbaba en su corazón para ser un verdadero creyente. Y siempre hay algo en nuestra vida que nos estorba, ¿sí?, en el corazón y en la mente, para hacer lo que el Señor dijo, uno perfecto. ¿Sí? Y en eso cada uno sabe, como yo, en nuestra vida, en nuestra mente, en el corazón, qué es lo malo, que si eso lo sacáramos, seríamos perfectos ante la presencia de Dios. Entonces el chico se fue triste, dice, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y siempre que yo leo esto, no se vayan a confundir que las riquezas son malas. ¿Sí? Las riquezas no son malas. Las riquezas tienen el problema de que si nosotros dejamos que sea nuestro Señor, entonces son terriblemente malas para nuestra vida. ¿Por qué le digo esto? Bueno, yo era muy pobre, y Dios me bendijo en gran manera. Pero, ¿qué pasa si yo en el camino de la bendición de Dios hubiera dicho, bueno, ¿para qué quiero a Dios? Si tengo todo, me compro lo que sea, lo que quiera, ¿para qué quiero a Dios? ¿Sí? Ese es el gran problema. Y yo ¿saben qué aprendí? En esta pandemia, que todos hablan de la pandemia, aprendí a vivir, se puede decir, con lo justo,
aprendí a comenzar a despojarme de todo, que fue un pacto que yo hice con el Señor, que un día lo comenté, por la cual también oré y el Señor me mandó a esta iglesia, ¿sí? Y cada vez que estoy en ese trabajo, desprendiéndome de todo. ¿Por qué? Para que no me moleste algo y me entusiasme algo, para que yo lo tenga en menos al Señor y en más lo que pueda, la fortuna que pueda hacer. ¿Sí? No se sientan mal aquellos que no han podido lograr sus propósitos, pero deben trabajar para lograrlo si quieren. Pero que ese propósito no los aparte de Dios. Si quieren ser ricos, sean ricos, porque Dios da la inteligencia para hacer las riquezas. Lo que a Dios no le gusta es que por esas riquezas lo dejen a Jesucristo. Si quieren ser ricos, sean ricos. Pero ¿qué es lo que dice acá? ¿Qué es lo que dice acá? De cierto os digo, quiere decir el Señor, ciertamente yo les digo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y saben que cuando las personas leen esta porción o esta palabra ahí, donde dice, es más fácil que entre un camello por el agujero de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y algunos dicen, bueno, es una exageración de esto, que lo otro, pero no es una exageración. Esto es para que lo entiendan, antiguamente las ciudades estaban fortificadas, ¿sí? Habían grandes muros, a veces había ríos, que había que bajar en un puente para que pudieran entrar. Pero todas esas ciudades se cerraban a cierta hora, ya, ¿sí? Y ya no se podía entrar. Había gente siempre mirando para avisar si venía alguien para hacer guerra o lo que sea. Habían vigilando. Entonces la persona venía con su camello, ¿sí? Venía la persona con su camello y ya no estaban los portones grandes, sino que había una puertita chiquita, ¿sí? Que saben tener los portones. Entonces, esa puerta chiquita se llamaba aguja. Entonces, para poder entrar el camello, no podía entrar parado. Tenía que entrar en cierta forma de rodillas. Y ya, lógicamente, lo tenían entrenado para eso. Su dueño. Entonces, difícilmente entraba a la ciudad el camello, ¿sí? Para que no tuviera posibilidad un ejército de entrar y atacarlos. ¿Sí? Entonces, era difícil que entrara el camello. Entonces dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Sí? Difícilmente. Dice, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar el rico en el reino de Dios. Eso es para cuando alguien diga, eso es el ojo de la aguja. ¿Sí? Entonces, voy a terminar. ¿Sí? Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque sí, tenemos un trabajo para cuidar nuestra salvación. ¿Sí? Tenemos un trabajo para cuidar nuestra
salvación y para ir alimentándonos espiritualmente. Entonces, dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Si se quieren poner de pie. Para Dios todo es posible.